Hola y bienvenidos a la historia de Roma. En el paso entre los siglos IV y III a.C., Roma se encontró como el amo de facto en Italia. Todavía no era oficial, pero a los fines prácticos Italia le pertenecía a Roma. Ciertamente, los romanos se veían a sí mismos como los encargados, y sus acciones posteriores a la larga Segunda Guerra Samnita demostraron eso. Pero en el volátil mundo antiguo, un enemigo vencido en un año podía ser el vencedor en el próximo. Así que aunque Roma estaba rodeada de enemigos derrotados, el próximo año estaba a la vuelta de la esquina. La actitud de Roma frente a los ferozmente independientes samnitas y a los otrora regios etruscos llevó a mucho resentimiento en los nuevos territorios romanos. Lo que justamente era la raíz del resentimiento, Roma considerando Etruria y Samnio como territorio conquistado, listo para ser asentado y colonizado, mientras que los nativos habían entendido que había un trato de iguales con Roma. En términos desiguales, sí, pero acordado como pares. Cuando Roma comenzó a planear colonias en Samnio y desfiló a sus legiones por Etruria, se empezó a hablar de guerra y resistencia de nuevo. Los samnitas en particular entendieron que los romanos perseguían una visión imperial para toda la península, y la paz solo significaba una muerte por medio del poblamiento, la migración y el desplazamiento, en vez de una muerte por la espada. Eran orgullosos de su cultura, su lenguaje y su forma de vida, así que sabían muy bien qué les deparaba a la nación samnita si se mantenía pasiva. Serían una mera nota al pie en la historia romana. Al menos si peleaban, se merecerían un capítulo más en el podcast. En el 298 a.C., los samnitas empezaron a resistirse a las incursiones romanas en sus tierras. Los romanos mandaron enviados a Samnio para demandar que se cumplieran los términos de paz, pero los samnitas estaban hartos del trato y la guerra se declaró una vez más. 2 ejércitos consulares, 2 por cada cónsul, es decir, 4 legiones en total, fueron enviadas a Samnio en el 297 a.C. Los samnitas no estaban preparados para este embate, y el ejército que habían preparado para, en el mejor de los casos, alejar a los romanos, tuvo que evitar una confrontación directa que seguro perderían. Quinto Fabio, quien ya no era un impulsivo jefe de caballería, sino un anciano considerado el más hábil de los generales romanos, y Publio Decio, el hijo del legendario Decio que había ganado la corona Graminia y se había sacrificado en batalla, se pasaron ambos el año saqueando los campos samnitas. Eventualmente, el ejército samnita, que todavía no quería una lucha abierta, dejó la región de Samnio y se dirigió a Etruria. Sabía que jamás podrían derrotar a los romanos por su cuenta, necesitaban ayuda. En el siguiente año, Apio Claudio, el de la Vía Apia, fue electo cónsul de nuevo. La gente quería el retorno de Quinto Fabio por un segundo año consecutivo, pero él se negó, alegando esa norma sobre dejar pasar una década antes de ser reelecto, y despreciando a los romanos que le pedían que dejara de lado las leyes, solo porque sentían que había una emergencia. El electorado se volvió a reunir y eligió a un populista, llamado Lucio Volumnio. Cuando los etruscos también se rebelaron, los 2 nuevos cónsules decidieron en suerte qué frente de la guerra comandarían. Volumnio fue designado a Samnio, y Claudio fue para Etruria. Cuando Volumnio llegó a Samnio, encontró que el ejército de los nativos seguía exiliado de la región. Marchó por el terreno, capturando poblados, saqueando, generalmente enriqueciéndose él y los suyos con facilidad. Pero sabían que no existía amenaza entre las mujeres, niños y ancianos de Samnio. Los enemigos de Roma están en Etruria, pensaba. ¿Qué se supone que hagamos aquí? En este punto hay una discrepancia en los registros. Según Volumnio, Claudio le envió una desesperada carta confirmando sus temores, explicando que etruscos y samnitas habían unido fuerzas y Volumnio debía ir inmediatamente a Etruria para ayudar. Volumnio, sin ver que haya peligro alguno en Samnio, marchó con sus legiones al norte, a Etruria, para responder al llamado de Claudio. Pero cuando llegó, Claudio negó haber escrito esa carta. Él le afirmó que tenía la situación controlada y no necesitaba que Volumnio viniera a robarle la gloria. No era explícito, pero la implicación era que el patricio Claudio no necesitaba la ayuda de un mero plebeyo como Volumnio. Así que este, ofendido ante la reacción de lo que él pensaba era un pedido de auxilio, básicamente dijo, bueno, como quieras, y se volvió con su ejército.
pero los oficiales y soldados de Claudio se lo impidieron. A pesar de la vanidosa seguridad de su comandante, le dijeron a Volumnio que la situación en Etruria era realmente mala y la presencia de los dos ejércitos era necesaria para la victoria. Volumnio decidió someterlo al voto de las legiones, quienes por amplia aclamación demandaron que se quedara. Claudio estaba disgustado, pero era un agudo político y no iría en contra de tan clara opinión pública. Así que aceptó luchar junto a Volumnio. Las legiones unidas salieron entonces a buscar a las fuerzas etruscas y samnitas. La batalla que siguió fue un asunto muy desordenado por parte de ambos bandos. El general de los samnitas ni siquiera estaba presente, así que los samnitas estaban completamente desorganizados, y las legiones romanas, con ambos comandantes aún riñendo y apurados en buscar una pelea, simplemente cargaron contra el enemigo sin ningún plan. A pesar de todo esto, los romanos prevalecieron, poniendo en fuga a los etruscos y desparramando al ejército samnita. Pero esta victoria no terminó con el peligro. Al año siguiente, el 295 a.C., el ejército samnita se reagrupó, y las comunidades etruscas aportaron nueva tropa para la causa. En adición, los umbros, una tribu montañesa del norte de los montes Apeninos, se unió oficialmente a la coalición contra los romanos. Y, sorpresivamente, las tribus galas que se asentaron en el valle del Po permitieron que los etruscos los contrataran como mercenarios, incrementando los números y el poderío del ejército que Roma debería enfrentar. Los ejércitos de estas 4 naciones se reunieron cerca de Clusio, en el norte de Etruria, para planear su próximo movimiento. En Roma se llevaron a cabo las elecciones consulares, y a pesar de muchas de sus protestas, Quinto Fabio volvió una vez más. Esta vez se dio ante la presión pública y aceptó el cargo. Su única condición fue que Publio Decio fuera su colega. Los dos habían sido compañeros consulares 2 veces antes y sirvieron juntos como censores. Había obvias desventajas tácticas en tener 2 cónsules enfrentados, como Claudio y Volumnio lo demostraron, y Quinto Fabio quería asegurarse que hubiera armonía en la cabeza del gobierno, mientras Roma enfrentaba al más grande enemigo que había encarado hasta ese entonces. La gente aceptó esta lógica, y Decio también volvió. Pero, pese a sus excelentes experiencias previas, las cosas empezaron con el pie izquierdo. El Senado quería asignar a Quinto Fabio a Etruria, sin darlo a suertes como siempre hacían. Decio protestó, alegando que no tenía problemas con ir a Samnio para pelear una guerra tranquila, pero no quería hacerlo arbitrariamente porque se consideraba al patricio Quinto Fabio como mejor preparado para el peligro inmediato en Etruria. Demandó que se sorteara y que la suerte decidiera. Por su parte, Quinto Fabio empeoró la situación, aceptando comandar el frente en Etruria y hasta declarando que era su derecho. Si no hubiera sido por su audaz decisión de entrar al bosque Siminio y asegurar a los nativos de allí como aliados, las legiones jamás habrían tenido las rutas de provisiones necesarias para hacer campañas en Etruria. Consideraba a ese territorio como su terreno y quería terminar el trabajo que había empezado. A esto siguió un acalorado debate, pero al final Quinto Fabio guió a sus legiones a Etruria sin tirarlo a suertes. A pesar de esto, cuando el Senado comenzó a recibir los reportes de Quinto Fabio del masivo ejército que se estaba reuniendo, y al recordar la terrible situación que atravesó Apio Claudio estando allí, llamaron a Decio desde Samnio y le pidieron unirse a Fabio en Etruria. Todos los enemigos de Roma estaban reunidos en el norte, y los romanos tenían que sí o sí, sin lugar a dudas, ganar esta batalla si querían tener algo de paz en su futuro. Así que Decio fue con su ejército al norte, dejando una pequeña guarnición para vigilar a los samnitas no combatientes del sur. Quinto Fabio era mucho más pragmático que Claudio, y cuando vio que llegaba Decio, lo recibió con los brazos abiertos. La gloria solo se obtendría con la victoria, y el tamaño del ejército de la coalición antirromana reducía drásticamente esa posibilidad. Juntas, las legiones estarían a la par de ese formidable enemigo. Los dos ejércitos se encontraron cerca de Centino y acamparon frente a frente en una planicie. Desertores del campamento galo llevaron a los cónsules información de los planes de la coalición. Decidieron que los galos y los samnitas se enfrentarían a los romanos en el campo de batalla, mientras los etruscos y los umbros destruían el campamento romano.
esperaban atrapar a los romanos sin estrategia de escape y aplastarlos con la fuerza combinada de los 4 ejércitos. Pero ahora que sabían de sus planes, los cónsules tomaron medidas para evitar que llevaran esto a cabo. En una típica demostración de estrategia indirecta, un contingente de legionarios fue enviado a la campiña etrusca para atacar y quemar a su voluntad toda casa, comunidad, pueblo y campo que encontraran. Esta devastación no fue tolerada por los etruscos, quienes salieron del campamento para ir a proteger sus hogares. Habiendo desgajado a un cuarto de sus fuerzas y obstaculizado el plan de la coalición, los romanos inmediatamente instigaron la batalla, que los samnitas, galos y umbros aceptaron, abandonando su estrategia de ataque dual en favor de un solo ataque frontal. Estaban confiados en su victoria. Ese sería el día que quebrarían a Roma y se desharían de su yugo opresor en toda Italia. Al menos esa era la idea. La batalla de Sentino fue la más grande que se había librado en suelo italiano hasta ese entonces. Ambos bandos tenían ejércitos de más de 40.000 hombres, aliados y caballería incluidos. En el lado romano, Decio comandaba el flanco izquierdo contra los galos, mientras Quinto Fabio llevaría el lado derecho contra los samnitas. Aunque unidos en su propósito, usaron tácticas muy distintas. Fabio creía que la fortaleza romana era la disciplina y la resistencia, y que los galos y samnitas siempre empezaban fuertes, pero luego se desgastaban. Tomó un enfoque conservador, aguantando el choque de los samnitas sin presionar ni arriesgarse de más. Una vez que se cansaran, esperaba aplastarlos fácilmente. En cambio, Decio, el socio menor, no tenía esa paciencia. Quería medir fuerza con fuerza, y respondió con todo lo que tenía ante los galos. Cuando se doblegaron, Decio decidió ganar la batalla de forma rápida y decisiva. Pero en su apuro por alcanzar la gloria, selló su destino. Encabezó una osada carga de caballería al centro de la línea gálica, pero en vez de romperlos, su propia fuerza terminó siendo desorganizada y dispersada. Cuando la caballería daba la vuelta para escapar del ataque galo, cargaron contra la primera línea de infantería romana, aplastando bajo sus cascos a sus propios hombres. La izquierda romana estaba completamente desordenada, entró en pánico y comenzaron a huir. Decio, al reconocer su error, supo qué tenía que hacer. Y aquí nos vamos a meter en el romántico relato romano. Decio llamó a un sacerdote y declaró que, así como su padre se había sacrificado para obtener la victoria, él también lo haría para pagar por sus equivocaciones. Realizó una unción y, envuelto en una toga ceremonial, siguió a su padre a la otra vida. Viendo cómo su comandante se sacrificaba, la izquierda romana se reagrupó y cargó de nuevo contra los galos. En la derecha, el plan de Quinto Fabio estaba por dar frutos. Vio cómo el enemigo lanzaba sus lanzas ya con poca fuerza. Entonces ordenó a su caballería y su línea del medio alrededor de la derecha para presionar el flanco samnita. Cuando voltearon, Fabio ordenó a su línea central que atacara sin tomar prisioneros. Los samnitas no podían soportar el ataque de dos lados y finalmente, después de un día entero de lucha, rompieron filas y huyeron. Los galos, junto con los umbros, estaban atrapados entre dos ejércitos. Reconociendo que la batalla estaba perdida, siguieron a los samnitas en dirección a la campiña etrusca. Los romanos habían enfrentado a un ejército combinado de las 4 tribus más fuertes de toda Italia y habían triunfado. La península le pertenecía ahora a Roma, y así seguiría siendo por los próximos 800 años. La guerra contra los samnitas duraría otros 5 años más, pero en Sentino se había sellado el destino de toda Italia. Un choque final entre los samnitas y los romanos tendría lugar en Aquilonia en el 293 a.C., con los romanos dominando por completo a un enemigo que alguna vez había sido más que un igual para la fuerza romana. Los samnitas estaban derrotados de una vez por todas, y la lucha de 5 décadas había terminado. Aunque no podían volver a tener la fuerza para resistirse a la dominación romana, el resentimiento samnita nunca moriría. 200 años después,
los samnitas estarían en el centro de la guerra social, una revuelta italiana contra la discriminación romana. En esa guerra serían los primeros en salir al campo de batalla y los últimos en rendirse. Pero esa historia es para otro día. La próxima, pondremos nuestra atención en el sur. El nuevo sueño romano de un imperio italiano se estaba por convertir en realidad, y lo único que se interponía en su camino eran ahora las ciudades de la Magna Grecia. El tiempo había llegado para que las ciudades-estado independientes del sur reconocieran a un nuevo amo. Pero someter a los griegos no sería tarea fácil. Eran tan habilidosos como los romanos en la guerra y tenían los recursos de toda Grecia para apoyarlos. Y un general en particular, Pirro de Epiro, un pariente lejano de Alejandro Magno, los lideraría. Los griegos hacía poco habían conquistado medio mundo bajo el mando de Alejandro y eran la cumbre de la civilización en ese entonces. Serían los primeros choques entre los advenedizos romanos y los experimentados griegos que marcarían la transición del dominio griego al romano en el marco del Mediterráneo. Pero cuando Pirro abordó sus naves para ir a Italia, aún no sabía nada de esto. Pensó que partía para aplastar a una turba bárbara y quizás enriquecerse. No tenía idea aún de a quiénes se enfrentaba.